Bien, a ver, vamos empezando. La semana pasada terminamos de ver computadoras, ¿verdad? Las últimas que vimos fueron las series E, las más pequeñas, como esta, dijimos de la Veo, estas, que dijimos tienen varios nombres, como la E37, la E38, la E92 y esas, ¿verdad? Comentábamos un poquito también de los vehículos que las utilizan, ¿verdad? Bien, ahora vamos a empezar con el tema del sistema de encendido. Ojo, a ver, cuando nos referimos al sistema de encendido, nos referimos a todo lo relacionado con la chispa, ¿sale? Porque, a ver, comentábamos el sistema de inyección electrónica. Pues tengo muchos sensores, ¿verdad? Que me están midiendo cómo está trabajando el motor, cómo está trabajando, cómo está entrando el aire, la cantidad, sus características, etcétera, para que el sistema me pueda regular la cantidad de combustible que entra al motor. Es decir, si entra más aire, pues ya sabemos que debe de compensar con más combustible, ¿verdad? Y entonces dijimos los inyectores que funcionan con pulsos de tierra por parte de la computadora, los pulsos se hacen más largos o más cortos, ese es el ancho de pulso de inyección. Pero del pulso de inyección va de la manita también la chispa, o sea, el adelanto y el atraso. Porque, a ver, la chispa no puede hacerse que dure más tiempo. La chispa no puede hacerse más débil o más fuerte. Siempre es constante. ¿Sale? Entonces, aquí más bien lo único que se le puede modificar a la chispa es que se dispare antes o que se dispare después. ¿Sale? Comentábamos, cuando yo tengo, bueno, piso el acelerador, entra más aire. Si entra más aire, sube las revoluciones también, debe inyectar el sistema más gasolina. Más aire, más gasolina, es más mezcla dentro de los cilindros que se necesita quemar. Entonces, para tener el tiempo suficiente para quemar toda esa mezcla, pues la chispa se tiene que adelantar. Debe de entrar antes. Recordemos que la chispa se dispara normalmente por bajita la mano unos de 8 a 10 grados antes del PMS, antes del punto muerto superior. ¿Por qué? A ver, comparándolo, por ejemplo, si me voy de cacería, ¿no? Y veo el venado y va corriendo en chinga el venado. Entre más rápido va corriendo el venado, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que adelantar la mira, ¿no? Del rifle. Ah, pues aquí es lo mismo. Entre más rápido gira mi cigüeñal, mi motor, y entre más aire ingresa y más gasolina, también la chispa se tiene que adelantar, debe entrar antes. Y ya si yo suelto el acelerador, menos aire, menos gasolina, pues la chispa se atrasa. ¿Sale? Esa es la base del sistema de encendido electrónico. ¿Sale? Electrónico, porque antes, pues cuando eran por distribuidor, pues tenían diferentes tipos de avance, ¿verdad? Por ejemplo, el distribuidor tenía un diafragma de vacío, o tenía el sistema centrífugo que tenía las patitas que se abrían entre más rápido giraba el distribuidor, etcétera. ¿Sale? Bien. A ver, primero vamos hablando de estos dos tipos de señales, porque, bueno, vamos a trabajar mucho con estos dos términos, señal analógica o señal digital, que la señal analógica o análoga también la podemos conocer como señal senoidal, ¿sale? Y la señal digital la podemos también llamar señal cuadrada. ¿Quién sabe por qué, verdad? A ver, entonces, son sinónimos. Señal analógica también se le puede conocer como señal senoidal. Y la señal digital la podemos llamar también señal cuadrada. Es lo mismo, podemos llamarla como nosotros queramos, es lo mismo, ¿sale? A ver, normalmente en un sistema de encendido, una señal analógica se relaciona con un sensor tipo generador o con un componente generador. O sea, quiere decir, por ejemplo, aquí mi distribuidor, yo aquí en el distribuidor tengo una bobina captadora. ¿Qué es una bobina captadora? Una bobina, un embobinado, recordemos que es un alambre que va enrollado varias veces, ¿verdad? Ah, pues aquí dentro del distribuidor yo tengo una pieza, un alambrado de cobre que va enrollado aquí adentro, cubierto por esta carcasa, pero que de cada punta del alambre sale un cable, salen dos cablecitos, ¿sale? Y aquí, en el distribuidor, por dentro, en la flecha, yo tengo un imán. Fíjate cómo se pega la cuchara. Entonces, ¿qué pasa? Yo si aquí al imán, bueno, yo pongo el embobinado alrededor del imán y el distribuidor le comienzo a girar, a dar vueltas. ¿Qué va a pasar? Se va a generar voltaje. Eso es un sensor generador, un sistema generador. ¿Sale?
Se comienza a generar voltaje alterno. Siempre que nos referimos a un componente generador, por ejemplo, puedo tener sensores CKP o CMP en otras marcas, también generador. En esta marca sí se utiliza el CKP generador, el CMP no. Bueno, pero por ejemplo, primariamente tengo el distribuidor, la bobina captadora aquí, que genera voltaje alterno. Y un voltaje alterno en este caso me daría esta señal, una señal análoga o una señal senoidal. Una señal senoidal se refiere, bueno, que sí, se grafica así, sube y baja, pero no tiene un parámetro fijo. O sea, puede darte, en un segundo te puede dar, por ejemplo, 5 volts, y el siguiente te da 7, y el siguiente te da 3, y el siguiente te da 8, y el siguiente te da 2, el siguiente, y así está subiendo y bajando, pero no hay dos parámetros fijos, está a varios rangos y puede variar mucho. Y una señal cuadrada o señal digital, no. Una señal digital solamente tiene de dos sopas, 0, o en este caso a lo mejor 12, ¿no? Es como los sensores efecto Hall, que me dan una señal 12, 0, 12, 0, 12, o a lo mejor ya más recientes de los 17 para atrás, que te dan una señal más bien 5, 0, 5, 0, o sea, son parámetros fijos. Y una señal cuadrada o digital, normalmente en un sistema de encendido, lo relacionamos con una señal de voltaje directo, ¿sale? Recordemos, ¿qué diferencia hay de voltaje alterno a voltaje directo? Pues que el voltaje alterno es el que normalmente checamos en la corriente de la casa. Y es es un voltaje que, por ejemplo, yo conecto un ventilador, yo conecto así el ventilador y gira, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy a agarrar la clavija y le pongo los cables al revés? Pues no entra, no, bueno, lo hago que entren. ¿Qué va a pasar? ¿Ese ventilador gira al revés? No, sigue girando en el mismo sentido. ¿Eso por qué? Porque por ambos cables se llama voltaje alterno porque por un cable está alternando entre polaridad positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Y en el otro cable también, positiva, negativa, positiva, negativa. Se llama voltaje alterno porque está alternando polaridad en ambos cables. ¿Sale? Entonces, en un sistema que trabaja con voltaje alterno, un embobinado o un motor, no importa cómo lo conecte, no tiene polaridad. ¿Sale? Y un voltaje directo es el que tenemos en las baterías, es el que se almacena. Ahí sí yo tengo un polo positivo y un polo negativo. Ya si un motor lo conecto al revés, ahí sí gira al revés con voltaje directo. Un caso, por ejemplo, la bomba de gasolina, perdón. Si la bomba de gasolina la conecto al revés, gira al revés. Y en vez de succionar gasolina, está soplando. Y como la bomba necesita lubricarse y enfriarse con gasolina, si no le entra, se quema. Es por eso que se queman también las bombas. Bien, entonces aquí el punto básico es este. Señal análoga o señal senoidal o señal digital y señal cuadrada. ¿Sale? Las diferencias que hay de uno a otro. ¿Sale? Bien, aquí viene toda la explicación. La diferencia de uno a otro. Cómo oscila entre una oscilación positiva y una oscilación negativa. Una oscilación positiva, pues obviamente podemos catalogarla como un pulso también, un pulso positivo. Y una oscilación negativa, o sea, hacia abajo, la podemos catalogar también como un pulso negativo. ¿Sale? Hay una herramienta que se llama osciloscopio. El mentado osciloscopio es con lo que yo puedo graficar una señal análoga o una señal digital. Y ya en la forma en la que me lo grafica, por ejemplo, una señal digital o una señal cuadrada, si en vez de estarme graficando el cuadrito me está dibujando una ola o un tiburón así, pues ese sensor no sirve, o esa señal no sirve, ese componente no jala. O por ejemplo, que me esté dibujando un cuadro así todo mocho, así también, pues eso no sirve también. ¿Sale? Hace mucho parote ese osciloscopio. Les voy a pasar un video que tengo de osciloscopio, que les estoy explicando cómo funciona. ¿Sale? A ver, vamos a hablar ahora de transistor. El transistor es un semiconductor que dice aquí, tiene la función de amplificador. O sea, que puede hacer que una señal se amplifique, o sea más fuerte. Puede ser un oscilador, o sea, un oscilador es el que te puede dar esas dos señales que dijimos ahorita, sobre todo la cuadrada. O sea, que puede ser que una señal suba y baje, suba y baje, suba y baje, suba y baje. O conmutador. Conmutador se refiere a que cambia de polaridad.
Por ejemplo, un transistor lo puedes excitar con positivo y el transistor cambia la polaridad a negativo o viceversa. Se excita con negativo y cambia la polaridad de la señal a positivo. Un transistor, aquí tenemos la imagen, aquí tengo yo un módulo de encendido de los viejitos, de los GEI, que precisamente ahorita vamos a hablar de ellos. Y aquí dentro, ahí está el transistor, ¿sale? A ver, hablar de un sistema de encendido electrónico es de cuando se dejaron de usar los platinos, ese tac, 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 esas pinchitas que estaban en el distribuidor que funcionaban de forma mecánica, ese platino es el que le daba los pulsos negativos a la bobina para provocar la chispa. Pero ¿qué era lo malo? Se flameaban, se desajustaban, se rompían y tenías que estarlos cambiando constantemente, necesitaban de mucho mantenimiento. Por lo mismo, por el desgaste también. Y entonces, ahora el chiste del sistema de encendido electrónico, el encendido electrónico, la base es el transistor, ¿sale? El transistor, hay muchos tipos de transistores, muchos tamaños, muchas formas, etc. Bueno, pero bueno, el transistor normalmente, el más básico, tiene 3 patitas, como el que tenemos aquí. Aquí estas patitas se les puse la abreviatura C, B y E. La abreviatura de la terminal por nombre, el E, la patita E se llama emisor. La patita C se llama colector y la de en medio siempre por lo regular es la B, que es la base. ¿Sale? Entonces, esas son las 3 patitas de un transistor. Emisor, base y colector. Base es el de en medio siempre. Los de las orillas son colector y emisor. ¿Sale? Y existen 2 tipos de transistores que los vamos a nombrar NPN o PNP. El primero que vamos a ver nosotros es el NPN. ¿Qué significa NPN? N es de negativo, P es de positivo. A ver, entonces, si dijimos el transistor, las 3 patitas en su orden, la del medio es la base, las 2 a las orillas, si dijimos son emisor y colector. Entonces, en ese orden me dice que aquí el emisor es negativo. La base es positiva y el colector es negativo. Esto significa NPN, la derivación de polaridad de cada una de las patitas. ¿Sale? Entonces, el negativo, bueno, aquí dice colector es negativo, emisor es negativo y nada más la base, el del medio, es positivo. ¿Sabes? A ver, ¿y eso qué o qué? ¿Para qué me sirve? A ver, un transistor, por ejemplo, aquí adentro tengo esta simbología. En un diagrama de un transistor yo veo esa flechita, esa simbología. Es como la del diodo. Recordemos, un diodo, si lo grafico así, pues recordemos, una patita se llama cátodo y la otra patita se llama ánodo. Estamos, a ver, de un diodo, ¿no? En el caso de un diodo, la polaridad dice que si yo le meto positivo de este lado, gráficamente la flechita me está diciendo que si yo le meto positivo, la flechita dice que sí pasa. Si le meto positivo de este lado, sí pasa para el otro lado. Pero si lo hago la inversa, la flechita dice que no. Si yo le pongo positivo de este lado, no entra por aquí y no sale por el otro lado. ¿Sale? Entonces, pasándome por esa simbología de la flechita, yo puedo determinar entonces que la patita E, el emisor de ese transistor, como la flechita apunta para afuera, yo no le puedo meter positivo, solamente le puede entrar polaridad negativa. ¿Sale? Entonces, le entra negativo y básicamente lo que tú le metas por el emisor, sale por el colector o viceversa. Si le entra por el colector, también le puede salir por el emisor. Es una puerta, pongámosle. Es una puerta que cualquiera de los dos puede ser entrada o salida. Pero para que se abra esa puerta, tú necesitas excitar la base. Y aquí la base necesita ser excitada con positivo, con una corriente o con un voltaje, dependiendo del tipo de transistor. No todos los transistores se excitan con la misma intensidad. Otros ocupan más, otros ocupan menos. Pero bueno, entonces, ese es el punto. En cuanto llega el positivo al transistor,
a la terminal B, se abre la puerta. Y se abre la puerta y la tierra que entra por el E sale por la C. O si entra por la C, sale por la E, viceversa. Entonces, ese es el chiste. Si tú le dejas de excitar la base, esa puerta que le va a pasar se va a cerrar. Y la tierra de un lado ya no sale por el otro. Entonces, ¿qué pasaría si yo lo excito con pulso? Es igual, un transistor NPN, negativo, positivo, negativo. Pero ¿qué pasaría si la base, en vez de excitarla con una corriente fija o con un voltaje fijo, le estoy excitando con pulsos, pulsos positivos? O sea que llega, se va, llega, se va. ¿Cómo va a estar la puerta? Cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. ¿Sale? Entonces, quiere decir que si yo la base le estoy excitando con pulsos positivos, como la tierra que entra por la E, como la compuerta se está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, pues la tierra también va a salir en forma de pulsos, porque sale, no sale, sale, no sale, sale, no sale, sale, no sale. Salen pulsos negativos. Dicho de otra forma, ahorita lo acabamos de decir, el transistor es un conmutador. O sea, un conmutador es el que me convierte la polaridad. ¿Qué está pasando? Aquí el transistor, tú, la base, le estás excitando con positivo. Sin embargo, esa excitación me está provocando que el colector yo tenga pulsos negativos. ¿Y el transistor para qué sirve? Pues para el sistema de encendido, porque mi bobina de encendido, una de distribuidor, o bueno, cualquier tipo de bobina de encendido, ocupa corriente, que por lo regular es de ignición del switch, o que llegue en cuanto yo abro el switch, y la otra patita necesita pulsos de tierra. Y ese pulso de tierra sale de un transistor que está dentro de mi módulo. ¿Sale? ¿Qué otras cosas recuerdas tú, Vladimir, que ocupan pulsos negativos, aparte de la bobina? Puta, no recuerdo, profe. ¿Lo recuerdas? Por ejemplo, los inyectores. Los inyectores trabajan con pulsos de tierra, ¿no? ¿Sale? A ver, por ejemplo, aparte de la bobina de encendido, los inyectores, las válvulas de marcha mínima, la válvula jack, la que te permite que esté encendido tu carro. Muchos solenoides, muchas válvulas necesitan pulsos de tierra. Y esos pulsos de tierra pueden salir de la computadora. Y entonces quiere decir que esos transistores están dentro de la computadora. ¿Sale? Entonces, básicamente así resumido, todo lo que necesita pulsos negativos salen de un transistor. E igualmente yo necesito de componentes que trabajen con pulsos positivos, ¿no? Y es aquí cuando entra el otro tipo de transistor, el PNP. Aquí el emisor es positivo, la base, la del medio, es negativa, el colector es positivo. Y es todo lo contrario, aquí la flechita apunta hacia adentro. Quiere decir que el emisor es positivo, que la corriente sí le entra. Entra la corriente, sale por el colector, pero yo ¿qué necesito hacer para que entre la corriente, para que salga por el colector? Dijimos, pues necesito excitar la base. Nada más que la base aquí le voy a excitar con negativo. Y entonces, ¿qué pasaría si esa tierra de la base se queda fija? Pues el transistor se queda abierto todo el tiempo. Pero ¿qué pasaría si en vez de eso son pulsos de tierra? Entonces también la puerta se va a estar abriendo y cerrando y la corriente de la C también va a estar saliendo, no saliendo, saliendo, no saliendo, saliendo, no saliendo y se convierte en pulsos positivos. Aquí es lo mismo, me cambió excitación de pulsos negativos y me lo convirtió en pulsos positivos. ¿Sale? Entonces, bueno, así es como funciona un transistor y esta es la base de un sistema de encendido electrónico. ¿Sale? Que ya no usa platinos, ya no es mecánico, es electrónico, el transistor. Bien. Vamos a hablar ahora ya de sistemas de encendido. El primero que vamos a ver es este, el GEI de 4 patas. Dice, oye, pero este es para carburados. Sí, pero yo necesito entender cómo funciona este de 4 patas, que es el más sencillo, para después saber cómo funciona este de 5 patas, que también es para carburados, pero después sacaron
este de 7 patas, que es para ya sistemas de inyección electrónica de distribuidor de primera generación o BD1. Y también este, el de 8 patas. ¿Sale? Bueno, vamos empezando pues, por donde se empieza, por el principio. Y el primer GEI es este, el de 4 patitas. ¿Sale? El GEI. GEI significa en español ignición de alta intensidad. ¿Sale? Tiene 4 patitas, 2 patitas las que están aquí, se llaman W y la otra se llama G. Ahí está, W y G. ¿Sale? Las patitas W y G van a derivar a la bobina captadora del distribuidor. Dijimos aquí adentro yo tengo un embobinado, un alambre, que de cada punto le sale un cable y en cuanto yo le giro al distribuidor, dijimos, como tengo un imán aquí y al momento de girar, genera voltaje alterno. Y un voltaje alterno, cuando oscila, me da una señal, dijimos, una señal análoga. ¿Sale? Entonces, aquí la señal análoga del distribuidor, de la bobina captadora, entra al módulo de encendido por la patita W. Y cada vez que una oscilación está arriba, es un pulso positivo. Entonces, yo voy a utilizar esos pulsos positivos para excitar a mi módulo. Y la otra patita, a ver, dijimos, una corriente alterna, un voltaje directo, tiene 2 cables. Y por los 2 cables tienes exactamente lo mismo, una polaridad que está cambiando, la misma señal por los 2. Sin embargo, yo no necesito los 2 cables, yo solamente necesito uno. Entonces el otro, no lo puedes dejar desconectado porque necesitas cerrar circuito, si no, no hay flujo. Pero no lo ocupo. ¿Cómo lo pienso desperdiciar? Ah, pues todos los GEI por la parte de atrás reciben tierra por esta plaquita. Y esa misma tierra que recibe por la barriga, me la va a mandar a la terminal G. G es de ground, de tierra. Quiere decir que la terminal G, la señal G de la bobina captadora se va a desperdiciar. Solamente me va a utilizar la señal W. Entonces entra la señal analógica y aquí adentro yo tengo mi transistor. Este cuadrito que les acabo de mostrar. Este. Que en un diagrama me lo van a representar así, como lo vimos ahorita. Las 3 patitas, base, emisor y colector. Entonces la base se va a excitar con la señal de la bobina captadora del distribuidor. Por el emisor va a entrar la misma tierra física que le entra por la barriga. Y entonces ya tienes tierra por la E. Te están excitando la terminal B, la base. Y entonces por el colector, ¿yo qué voy a tener? Este es un transistor NPN. Se alimenta con negativo, se excita con positivo. ¿Y el colector qué le va a salir entonces? Pulsos negativos. Y esos pulsos negativos son los que yo voy a utilizar para la bobina de encendido. ¿Sale? La bobina ya se alimenta de corriente. La misma corriente la comparte con el módulo de encendido. Y entonces el módulo, en cuanto le llega los pulsos de tierra del módulo, yo ya voy a tener chispa. ¿Sale? Entonces, así de difícil es como trabaja este módulo de 4. Bien difícil. ¿Sale? A ver, ¿qué pruebas le puedo hacer aquí? Por ejemplo, al distribuidor, a la bobina captadora. ¿Yo qué pruebas le puedo hacer? Un generador. Un generador, sea de distribuidor, sea de CKP, sea cualquier sensor que te genera, le puedes probar, uno, el voltaje, el voltaje que genera, y segundo, la resistencia. ¿Sale? Entonces, aquí a este distribuidor, a esta bobina captadora, el voltaje alterno, el multímetro, yo lo pongo en rango de voltaje alterno, como si fuera a checar la corriente eléctrica de mi casa, y te debe de generar esto. Dice que dando marcha te debe dar aproximadamente 700 milivolts, o sea que ni siquiera un volt, te debe dar 0.7 más o menos. Ojo, va a estar subiendo y bajando, ¿sale? No es una señal fija. Dijimos, es precisamente por una señal análoga, es la que sube y baja, ¿verdad?
Bueno, más o menos, 0.7, 700 milivolts. Si te da menos, está mal, ya no sirve. Ponle, ya le hice la prueba de voltaje, sí me dio 700, 800 milivolts. Ahora, ¿qué sigue? Resistencia. Esta bobina captadora del distribuidor debe de tener de 500 a 1000 ohms de resistencia. Esas son las dos pruebas que yo le hago al distribuidor, la bobina captadora. De 500 a 1000 ohms de resistencia, y que al dar marcha o gira, o tú también por fuera le puedes hacer una prueba de banco mientras el chalán le está girando, tú le cheques el voltaje con el multímetro aquí y te debe dar más o menos lo mismo. Si no, no sirve. ¿Sale? Y la bobina de encendido. La bobina de encendido, yo le voy a checar resistencia también. ¿Qué resistencia? El devanado primario y el devanado secundario. Dice aquí, el devanado primario, universalmente en todas las bobinas de todas las marcas, las checo entre las dos alimentaciones, entre positivo y negativo. Que determinar la polaridad de una bobina está de más, porque no importa a cuál le pongas corriente y a cuál le pongas los pulsos de tierra, la bobina va a trabajar igual. No importa si la corriente se la pones acá y el pulso acá, o viceversa, la corriente acá y el pulso acá. Va a jalar igual, no importa. Igual los inyectores, no tienen polaridad. Bueno, entonces dice, la resistencia del devanado primario de aquí a aquí, estas dos patitas de las alimentaciones, en esta marca dice que debe de ser de 0.5 a 3 ohms, el devanado primario, de positivo o negativo. Y el secundario dice que le voy a checar de positivo o negativo, cualquiera de estas dos, hacia la torreta. O sea, hacia donde sale la chispa, aquí la chichita. ¿Sale? Entonces de cualquiera de esas dos patas, te debe dar lo mismo hasta la torreta. Te debe de dar de 5 a 7 kilo ohms. ¿Sale? De 5 a 7 kilo ohms de resistencia. Bien. Y al módulo, ¿qué prueba le voy a hacer? Pues le puedo hacer una prueba de banco. Aquí en el archivo les explico. Bueno, aquí está la bobina captadora. El módulo encendido, el módulo Hey, siempre va a estar pegado dentro del distribuidor. Aquí. ¿Sale? Aquí adentro. Estos módulos salieron muy delicados por la temperatura. Se sobrecalientan mucho. Y un módulo encendido de estos, cuando se sobrecalienta, se bloquea. Deja de sacar chispa. O sea, de sacar pulsos más bien. Deja de provocar chispa. Y eso es muy típico. Muchas camionetas y carros viejos que utilizan este sistema, se calienta y se apaga. Y ya nomás de un rato de que llega el mecánico a revisarlo, ya se enfrió, le da marcha y ya prendió. O sea, es muy típico de estos sistemas. Aquí está la bobina captadora. Esta es la bobina captadora que yo tengo dentro del distribuidor. A ver, si se llega a descomponer, se llega a joder esa bobina captadora, pues yo la tengo que cambiar, dices, ¿no? Pues sí. Nada más que para cambiarla necesitas desarmar el distribuidor. Tienes que quitar el piñón, tienes que quitar su cranito sacar el pasador, acá, ¿no? Sacar la flecha, bla, bla, bla. Y la bobina captadora, esta piececita, te anda costando alrededor de unos 400 pesos. O sea, no manches, es un sistema muy viejo, ¿por qué tan caro? Eso cuesta. Y la verdad es que ya nuevas, pues apenas de marca chinita vas a conseguir, porque ya originales obviamente no. Recordemos que aquí en General Motors, la marca original de refacciones es AC Delco. ¿Sale? Y Delco ya no lo hace. Bien. Otra cosa que yo puedo hacer, pues teniendo en cuenta, si yo tengo el tiempo de ir al hueso, o sea, puedo ir a La Laja, puedo ir aquí a 5 de Ratero, puedo ir a otro lado, yo a lo mejor si pregunto al del hueso, oye, ¿tienes un distribuidor así, igual que este? Pues Simón. Y me lo van a vender si acaso en unos 500, 600 pesos. Cuando muy, muy, muy caro, ponle unos 600, 700. Son 200 pesos más que si comprara la pura pieza, la pura bobina captadora nueva. Entonces, yo una recomendación que doy es, si te falla la bobina captadora, evítate todo el trabajo. Lo que puedes hacer también es cambiar todo el distribuidor, teniendo en cuenta que si le cambias la pieza nueva, puede ser de menor calidad porque es chinita. O sea, no todo lo chino es malo, obviamente, pero te estás arriesgando, ¿sale?
Entonces, mi recomendación, se cuadra la bobina captadora, cambia el distribuidor. Gastas un poquito más, pero le inviertes menos trabajo. ¿Sale? Y aquí está el diagrama interno del módulo, como les explicaba. Como la señal senoidal llega, me excita la terminal W, me excita el transistor, etc. ¿Sale? Decíamos, ¿qué prueba le puedo hacer al módulo de encendido? Pues una prueba de banco. Una prueba de banco consiste de 3 pasos. Primero, alimentar. Alimentar el componente. Segundo, excitarlo. Y tercero, ver cómo reacciona. A ver, hay que entender que la palabra banco de la prueba de banco quiere decir que no está montada en el vehículo. Está en un banco de trabajo, está en tu taller, está fuera del vehículo. ¿Sale? Precisamente por eso yo necesito alimentarla. Alimentarla como de corriente y tierra. ¿Corriente dónde? Pues es aquí la terminal B. La terminal B recibe corriente. Si es prueba de bancos, pues directamente un caimán de la batería. Tierra. ¿Por dónde dijimos que recibe la tierra estos módulos? Por la plaquita. ¿Sale? Corriente a la B, tierra a la placa y ya está alimentado. ¿Cuál es lo siguiente? Excitar. ¿Cómo voy a excitar? Con una lámpara de pruebas de las convencionales, de las normales, de esas que le dicen aquí las chicharroneras. Yo el caimán de la lámpara lo pongo a corriente y le empiezo a rascar a la terminal W, así excitar. Y la reacción es que por la terminal C, por aquí, con otra lámpara, yo voy a captar los pulsos de tierra. Y esa es la prueba de banco. Alimentas corriente y tierra, le excitas W y por la C cachas pulsos de tierra. Y ya. Así de difícil. ¿Sale? Entonces, este es el sistema viejo. Este salió en los 70s. Se dejó de usar aquí en México como en el 80 y tantos. Bien. Pero después comenzó el sistema de 5 puntas. Que es como este. ¿Sale? A ver, aquí la diferencia, sí, siguen siendo carburados, pero no es solamente el módulo de encendido que está dentro del distribuidor, o sea, no es nada más este módulo. Tiene internamente, bueno, ahí arribita del múltiple de emisión, otro módulo muy parecido a este. No es este, es parecido, no lo tengo yo este. Pero se llama igual, módulo ESC. Esas camionetas, pickups carburadas, como por ejemplo la Cheyenne Custom y eso, son las que aquí en México se fabricaron hasta el 91, o sea, siendo carburadas todavía. O sea, quiere decir que aquí yo tengo 2 módulos. El HEI, el de 5 puntas, el del distribuidor, y otro módulo que se llama ESC. El módulo ESC en español significa módulo de control electrónico de chispa. ¿Sale? ¿Y qué se le puede modificar a la chispa? Dijimos, acabamos de comentarlo hace ratito. A la chispa yo no le puedo dar más fuerza o ser más débil. No puedo hacer que dure más o menos tiempo. Lo único que le puedo modificar a la chispa es que llegue antes o que llegue después. O sea, el adelanto electrónico. ¿Sale? Entonces, precisamente este módulo ESC que tenemos aquí en el diagrama, tengo el módulo ESC que dijimos es parecido a este, y va conectado, a pesar de ser carburado, tiene un sensor KS, un sensor de detonación, como este. El sensor de detonación, dijimos, es el que está verificando el cascabeleo de los pistones, tac, 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 para verificar cuando está muy adelantada la chispa. El cascabeleo, el golpeteo se provoca por lo regular cuando la chispa está muy adelantada y sirve entonces para que el módulo me la trace. ¿Sale? A ver, aquí el diagrama está así. Tengo el módulo GEI de 5 puntas. Se alimenta de batería por la B, corriente de ignición por la B. Se alimenta de tierra física por el cuerpo. Y el distribuidor, la bobina captadora, le manda la señal senoidal por la terminal H. Y la otra punta deriva la terminal L. Pero ojo, el distribuidor, la bobina captadora, no solamente conecta con el módulo GEI a la H y a la L. Conecta también, aquí dice, con el módulo ESC, con las terminales H y G.
O sea que este módulo de adelanto de chispa utiliza también la señal del distribuidor. Utiliza más que nada para verificar qué tan rápido está girando el distribuidor, qué tan rápido, que las revoluciones del motor, pues, ¿sale? Entonces, aquí el módulo SC se alimenta de de corriente de ignición por la terminal F. El mismo conector del distribuidor, la patita D, me le alimenta de tierra la terminal K. Este módulo tiene un interruptor de vacío. Un interruptor de vacío que en cuanto yo lo acelero, recordemos que el vacío disminuye. Entonces, cuando cierra bueno, más bien es cuando deja de hacer contacto, deja de mandar una tierra a la terminal E en cuanto yo acelero. En cuanto deja de mandar la tierra a la terminal E, quiere decir que yo ya estoy acelerando y dependiendo de la velocidad a la que quiera mi distribuidor que me está verificando con las señales de la G y la H, me adelanta la chispa. Y si está muy, 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 muy adelantada, va a empezar a cascabelear. ¿Y quién le va a avisar? El KS. Entonces el KS también me le va a mandar una señal senoidal, en este caso la terminal B. Y es cuando me atrasa la chispa. Entonces el interruptor de vacío es más bien para que comience a adelantar dependiendo de las señales del distribuidor. Y la señal del KS es para trazar para cuando ya está muy adelantado. ¿Sabe? Y entonces, ¿con esto qué va a pasar? Pues el módulo por la terminal J va a sacar una señal cuadrada. Una señal cuadrada, que una señal cuadrada también, ¿cómo le podemos llamar? Señal digital. Precisamente aquí en este diagrama sí le vamos a llamar señal digital. Y una señal digital debe de medir entre 1 a 3 volts de corriente directa. ¿Sale? Y esa señal digital es la que entra al módulo GI por la patita D. Y esa señal cuadrada de la patita D es la que hace posible el adelanto y el atraso de la chispa, que te lo está controlando el módulo ESC de abajo. Hay tanta chingadera para hacer un carburador. Sí. Y el punto aquí es, ¿qué pasaría si yo no tengo esta señal digital? No la tengo. ¿Por qué? Porque a lo mejor está madreado, ¿no? El módulo SC. Estamos hablando de camionetas carburadas, ¿eh? ¿Qué pasaría si ese módulo cuadrado, el que está arriba del múltiple, deja de funcionar? Pues yo no tengo señal digital. Y dices, pues me quedo sin adelanto y el atraso, ¿verdad? Sí, pero fíjate que también necesita esta señal para el control, aparte del avance, también para la activación de la chispa. O sea, en cuanto llega las señales de la H y la L, no es suficiente para que se active chispa. Necesita también la señal de la D, la señal digital. Entonces, ¿qué va a pasar con esa camioneta? No va a prender. Y entonces es cuando llega esa camioneta viejita al taller y tiene este sistema y ahora ya sabes cómo funciona. Si esa camioneta que es carburada, le echas el gallo arriba del carburador y no prende, le dan marcha y no prende, la revisas el capuchón de la chispa, ¿no? Una bujía. No, pues no tiene chispa. ¿Cuál es el problema? Dices tú, no tiene la señal digital. ¿Qué es lo que está fallando? El módulo ESC. ¿Y qué tengo que hacer? Pues cambiarlo. Pues hay que ir voy a PIMSA, ¿no? O voy a Rollcar, o voy a Orma a ver si lo tienen, o otra refaccionaria. No lo van a tener. Puedes buscarlo, pero vas a perder el tiempo. No lo hacen ya nuevo. ¿Cuál es la segunda opción? De hueso. Me voy al huesario. Y ya llegas al hueso y dicen, no, fíjate que no lo tengo, necesito dame tanto tiempo para que lo consiga, que a lo mejor fulanito, y ahí vas, y no, que no lo tengo. Si tienes mucha suerte, lo encuentras rápido. Si no, vas a durar días, si no es que semanas, esperando esta pinche pieza. Y entonces, por mientras, el compa que utiliza su camioneta para trabajar, no está trabajando, y como buen cliente, está chingue, y chingue, y chingue, y chingue. Mi camioneta, y ¿dónde está mi camioneta, no?
No, pues que es la pieza, ¿no? Que no la consigo. Entonces, dale mi camioneta, no, que la chingada, no. Y hasta que consigue la pinche pieza y te la retacaron cara, como 500 baros el pinche modulito feo. Y arrancó. Y se arriesga que se le vuelva a joder. Entonces, aquí hay otra opción. Un Chucky. Este tipo de Chucky son los que hacen que valga la pena el curso. ¿Yo qué puedo hacer para que esa camioneta arranque, para que ella tenga chispa, sin necesidad de yo cambiarle el módulo ESC? Primero, cuando está el cliente ahí, en cuanto llegó, le preguntas, ¿tiene sed? ¿Qué? ¿Que si tiene sed? No, pues sí. Ah, mira, váyase por las cocas. Pero no esta tienda de la esquina, la que está más para allá, cruzando la carretera por allá, la chingada. Están más heladas como nalgas de pingüino. Ahí va. Y en cuanto se fue, tú agarras un retazo de cable, ya sea aquí en el conector del distribuidor o acá en el módulo de encendido, tú lo que vas a hacer es esto. Dijimos, por la terminal H, aquí está recibiendo señal analógica, ¿verdad? Y normalmente, por la terminal D, necesitaría recibir una señal cuadrada. Pero lo que yo voy a hacer con ese retraso de cable es, como yo no tengo la señal cuadrada, yo voy a hacer esto. Que la terminal D se puentee con la terminal H. O en el distribuidor, en el conector, le puenteo la patita C, la tercera, con la primera, la patita A. Y entonces por la D va a estar llegando también, pero señal senoidal. ¿Qué acabo de hacer ahí? Dijiste, ay, por la terminal D necesita señal cuadrada y le estoy metiendo senoidal. Sí, güey, pero en cuanto le estás dando marcha, ya prendió, ya hay chispa. Se quedó sin el avance electrónico. A lo mejor esa camioneta no va a correr más de 100, 120, pero ya prendió. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de engañar al sistema. En vez de una señal cuadrada, le estoy metiendo una señal analógica nomás para que arranque y active chispa. No más. ¿Sale? Entonces, ese es el chiste de este sistema. A ver, aquí en la terminal C son pulsos negativos, ¿verdad? Son pulsos negativos para la bobina, pues para que haga chispa. Pero aquí en el diagrama dice que deriva también con la terminal del touch. Bueno, deriva con el touch. ¿Qué es el touch? El touch es el tacómetro. ¿Qué es el tacómetro? Ah, pues es el que en el tablero te están midiendo las RPM. A ver, ¿cómo funciona un tacómetro? Por si alguien no ubicaba. Tengo el tablero, una agujita que me está indicando las revoluciones, ¿verdad? Dice RPM. Pero por un cable, bueno, normalmente tiene dos cables. Un cable o una terminal del tacómetro va derivada a positivo, a corriente. Y el otro cable, pues necesita negativo también, ¿no? Y ese otro cable que lo voy a derivar a pulsos negativos de bobina. O sea, un sistema que trabaja por distribuidor, así es. ¿Saben? O sea, los mismos pulsos de bobina que le llegan de la bobina, llegan al tacómetro. ¿Sale? Y ya te comienza, entre más aceleres, pues más levanta la agujita. Va. Entonces, así es como funciona este sistema. Aquí está el diagrama interno, cómo deriva el módulo ESC de control de avance electrónico de la chispa, con el módulo GI de 5 puntas, con su transistor, su señal cuadrada, etc. ¿Sale? Cómo trabaja con una y con otra. Estos son de carburados. El más payaso es este de 5 puntas. ¿Sale? Ahora vamos ya a empezar con los de inyección electrónica, con los de primera generación. Primero el de 7 patas. ¿Qué es parecido a este? No es este porque cambia la figurita, pero si te fijas son las mismas 7 patas, nada más que tienen un orden diferente, pero la función es la misma. Lo mismo. ¿Sale? A ver, vamos a explicar. Este lo puedo utilizar como si fuera uno de 4 patas. Fácil. Este módulo no es tan payaso. A ver, dijimos, primero, corriente, ¿no? Recibe corriente de ignición por el positivo. Tierra la agarra por el cuerpo.
por la plaquita que tiene en la parte de atrás. Entonces ya está recibiendo corriente y tierra. Y ahora, la bobina captadora, la bobina del distribuidor. En cuanto comienza a girar el distribuidor, estos dos cables derivan aquí a las terminales P y N, positivo y negativo. Llega la señal analógica y pasa aquí internamente por un sistema rectificador. ¿Qué es un sistema rectificador? Pues que me convierte voltaje alterno a voltaje directo. O que también igual te puede convertir, en este caso, la señal analógica en señal cuadrada. Y es lo que va a hacer que aquí internamente se excite tu transistor. Tú tienes internamente aquí el transistor NPN. La señal de la P, que es señal analógica, llega al rectificador, se convierte en señal cuadrada, que son pulsos positivos. Y esos pulsos positivos son los que te excitan al transistor. El transistor por la patita B se excita con pulsos positivos, señal cuadrada. Y de aquí, del emisor, se alimenta de tierra física. Y es entonces cuando me empieza a mandar pulsos negativos a la terminal C. ¿Sale? Y ya tienes chispa. Ya comienza a mandar chispa a la bobina. Pero ojo, este módulo tiene otras 3 patas. ¿Y eso para qué? Ah, pues la misma señal cuadrada que me excita el transistor llega también a la computadora de motor. Ya tengo computadora aquí, ya no es carburado, ya es de inyección electrónica. Entonces, esa misma señal cuadrada que dijimos, es la misma señal del distribuidor, nada más que el rectificador me la convirtió de señal senoidal o señal de voltaje alterno, me la convirtió en señal cuadrada. Y esa señal cuadrada sale por la terminal R. Y esa señal cuadrada llega a la computadora de motor por las patitas P5 o A4, dependiendo cuál computadora es. Recordemos, automáticos o estándar. Automáticos tienen la PCM, estándar tiene la SM. O también los que tienen transmisión mecánica, automática mecánica. Utilizan la SM también. Y esta dice, se llama señal de referencia. ¿Y para qué ocupa la computadora de motor esa señal de referencia? Ah, porque con esta señal de referencia, mi compu de motor me tiene que mandar a activar cosas que son necesarias para que prenda el motor, para que encienda. Necesita activarme pulsos de inyectores. De los pulsos de tierra de los inyectores. Y me va a activar también el relevador de la bomba de gasolina. ¿Vale? Para eso necesito la señal de referencia. ¿Qué pasaría si no tengo la señal de referencia? No va a prender mi vehículo, no va a prender mi carro, mi camioneta. ¿Por qué? Porque no voy a tener pulsos de inyección de inyectores y no voy a tener la activación de la bomba de gasolina. Es muy importante esa señal de referencia. Y aparte también me debe de activar aquí por la terminal F11 o D4, dependiendo qué computadora es, recordemos. Sale una señal cuadrada también que se llama señal EST. Esa señal EST en español significa disparo electrónico de chispa. O sea que esta entra por la patita E y esta me va a controlar a la chispa después de 400 RPM. ¿Sale? O sea, quiere decir que este sistema, cuando yo doy marcha, la chispa ya está activando. Ya se está activando. Pero me la controla el módulo solito. ¿Sale? Pero después de 400 RPM, o ya cuando está encendido el vehículo y cuando yo acelero, el módulo no da más, ya no me puede controlar tanto la chispa por el adelanto. ¿Sale? Y es en este caso como la computadora de motor la que está al tiempo, todo el tiempo al tanto de qué tanta gasolina le está dando el sistema, pues que dijimos, si el pulso de tierra de los inyectores se hace más largo, la chispa se tiene que adelantar. Si el pulso de tierra de los inyectores se hace más corto y ingresa más gasolina, la chispa se tiene que atrasar. Es por eso que es importante que arriba de 400 RPM, en este caso,
la computadora del motor me esté controlando el avance de la chispa. Porque, a ver, ¿qué pasaría si yo no tengo control de avance de chispa? ¿Qué crees que pasaría, Vladimir? ¿Qué le pasaría a un motor que no adelanta la chispa cuando acelero? Pues mm, más bien la chispa daría cuando el pistón no está en un buen lugar, ¿no? Sería como estarlo frenando. Como estarlo frenando. Fíjate, O sea, le hace más bien se presión. frenaría cuando está muy adelantada, que se pueda amarrar. Entonces, aquí más bien el problema no es ese. El problema es que no le está dando el tiempo suficiente a la gasolina para que se queme. Y un combustible que no se quema, ¿qué pasa con el motor? Pues no tiene la potencia suficiente. Ajá, no obtiene potencia. ¿Qué más? En el escape, ¿qué tienes? Los... Ay, güey. Cuando dicen, hay mucha gasolina cruda, ¿por qué dice que hay gasolina cruda? ¿O cómo te das cuenta tú que hay gasolina cruda, que no se está quemando? Porque huele mucho a gasolina, ¿no? Sí. Apesta a gasolina el escape. Otra, recordemos, humo negro. Nos enseñaron código de colores de humo, ¿verdad? Y si es humo blanco, es refrigerante o líquido de frenos o agua. Si es humo azul, es porque está quemando aceite. Y si es humo negro, es gasolina, demasiada gasolina. Entonces, si yo no tengo adelanto de chispa, eso es lo que va a pasar. Mi motor va a perder potencia, puede estar inestable, va a gastar un chingo de gasolina, me va a pesar la bolsa de tanta gasolina que está gastando. Y aparte altas emisiones, contaminantes, humo negro, hasta explosiones, etc. Y hasta, ojo, también eso me puede provocar que el catalizador se ponga el rojo vivo. Porque si la gasolina no se quema dentro del motor, tiene una segunda chance de quemarse en el catalizador. Y hay veces que andan cambiando catalizador nomás por esto. ¿Sale? Bien. Entonces, en este caso, el sistema se llama sistema bypass. Sistema bypass, ¿por qué? Porque tiene una señal que se llama bypass. La señal bypass es la que hace que se controle la chispa por parte de la compu después de 400 RPM. Dijimos. O sea que mi computadora me controla la chispa después de 400 RPM gracias a la bypass. Si yo no tengo señal bypass, no me va a controlar la compu, nunca la chispa. Siempre va a estar por el puro módulo solo. Y es lo que dijimos, lo que va a pasar. Que no voy a tener buen rendimiento del motor, falta de potencia, gasta mucha gasolina, explosiones, humo negro, etcétera. ¿Sale? Pero se controla por parte de la señal EST. Entonces quiere decir que la señal EST es la que me controla el avance, pero quien me lo activa es la señal bypass. ¿Sale? Bien, aquí están las definiciones. Primero, aquí está el conector de la bobina, porque la bobina de estos está así. Tiene 4 entradas, pero dices, pues yo nada más ocupo 2, una de corriente y otra de pulsos de tierra. Sí, pero fíjate, aquí dice, esta patita de aquí abajo dice que es entrada de corriente de ignición del switch. Y esa misma corriente sale por este lado para alimentarme al módulo de encendido. O sea, la corriente que me alimenta al módulo, el módulo de encendido, sale de la bobina. Entra por aquí y sale por el otro lado y llega al módulo, a la terminal positiva, a la terminal más este. ¿Sale? Igual los pulsos de bobina. Los pulsos de bobina, los pulsos negativos pues salen de aquí, del módulo, y llegan a este lado, a esta orillita de acá. Pero dice que salen también por este lado, se puentea para el touch, o sea, para el tacómetro, para las revoluciones. ¿Sale? Entonces, así es como se conectan estas bobinas. Van cruzadas. Si yo le voy a hacer prueba a esta bobina para que saque chispa, necesita corriente por este lado y los pulsos de tierra para activar las chispas entran por este lado. ¿Sale?
Bien. Ahora sí. Aquí está el comportamiento interno de este módulo. Tengo terminales P y N que derivan a la bobina captadora del distribuidor. ¿Sale? Tengo la terminal C. C es de coil. Coil en inglés recordemos que es bobina. El positivo pues es corriente. Y las tres patitas de las señales es la R de referencia, la B de bypass y la E de EST. ¿Sale? Dijimos, en cuanto llega la señal del distribuidor, la señal analógica me va a sacar la señal de referencia. Aparte de que al mismo tiempo me está activando los pulsos de bobina. ¿Sabes? Son las dos cosas. Entonces, en cuanto llega la señal de referencia a la compu, yo ya sé que la computadora de motor me debe de activar, dijimos, el relevador de la bomba de gasolina y los pulsos de tierra de los inyectores. ¿Sale? Y también dijimos me va a activar la señal EST, que es señal cuadrada, para control electrónico de chispa, disparo electrónico de chispa. Sin embargo, a ver, aquí en el diagrama se los puse así, como un interruptor, como un switch que está abierto. ¿Sale? Y entonces, ¿hasta cuándo va a cerrar el circuito? ¿Hasta cuándo me va a servir de algo la señal de control de avance de chispa? Hasta después de 400 RPM, que es cuando llega la señal bypass, que mide 5 volts. La señal de referencia dice que mide 2 volts aproximadamente. La señal EST dice que mide de 1 a 3. Y la señal bypass dice que mide 5 volts. Esta señal de 5 volts de la bypass es la que va a hacer que este circuito se cierre. Y ahora quiere decir que después de 400, dijimos, es cuando mi computadora me controla el avance de la chispa. ¿Sale? Bien. Entonces, a ver, de estas tres señales, ¿tú cuál crees que es la más importante, Vladimir? ¿La referencia, la bypass o la ST? Pues para mí sería la bypass, ¿La bypass? ¿Por qué? pues porque es la que ayuda a controlar después de las 400 revoluciones. ¿La chispa? Pero, fíjate, ¿qué pasaría si quieres referencia? La referencia sé. sirve, ¿para qué? Si no hay referencia, sería bypass. A ver, si no hay referencia, para empezar, no tienes pompa de gasolina, no tienes pulsos inyectores y no va a prender tu vehículo. Entonces aquí más bien la más importante es la referencia, ¿no? Y ya de ahí, pues ya la bypass o la ST para el control de avance. ¿Sale? Entonces, aquí el chiste es que si no tengo referencia, no va a prender el vehículo. Si no tengo bypass o ST, puede que prenda, pero el acelerador va a fallar. De todos modos, las tres son importantes, pero lo más importante es la primera, la referencia. ¿Sale? Entonces, al momento de hacer prueba de banco a este módulo, dijimos, en cuanto yo le excito o en cuanto llega la señal del distribuidor, me debe de sacar las dos cosas. Los pulsos de bobina, los pulsos negativos para la chispa, y me debe de sacar también la señal de referencia, las dos cosas. Porque si un módulo de estos, de este, o ya que vemos el de 8, que es lo mismo, ¿dónde está? Se me perdió. Este. Cualquiera de los dos utiliza las mismas señales, ya de inyección electrónica, la referencia, la bypass y la ST. ¿Sale? Al momento de yo estar haciendo pruebas, debe de sacar pulsos de bobina y señal de referencia. Si nada más me saca una cosa y no la otra, no sirve. Necesita sacar las dos. ¿Sale? Pues si quieres, igual le dejamos por hoy aquí, Vladimir. ¿Sale? Ya para, si no has almorzado. De todos modos, quedaste, ¿mañana vas a venir a práctica? Sí, ¿a qué hora? ¿A las 9? Simón, a las 9 te espero aquí. ¿Sale? Ya está. Ya está. Te vienes con tu cubrebocas y todo, ¿eh? Con todo lo medidas.
Ya está, entonces. Todo mañana, Vladimir. Que estés bien. Ya está, profe. Sale, buen día.